un poco el punto de vista con lo que quería arrancar hoy era sobre cómo vamos a articular o cómo tendríamos que articular, de ser posible, el trabajo de los juzgados de paz conjuntamente con el juzgado de familia. Para nosotros es de suma importancia todo lo que se hace desde la justicia de paz, porque en la mayoría de los casos nos permite abordar una situación sociofamiliar en materia de violencia familiar que ya viene con una visión de quien tiene la posibilidad de estar más cerca de esta familia. Una de las cosas que siempre tratábamos de inculcar en el momento que yo estuve trabajando en el juzgado de paz era justamente la posibilidad que tiene de la cercanía que hay entre el juez de paz en una comunidad chica y por ahí esa falta de cercanía o inmediación que generalmente los jueces de primera instancia tienen en lugares tan grandes como lo sería Oberá. O sea, estamos hablando de que es una jurisdicción enorme, ni hablar Posadas u otras capitales de provincias donde se hace más distante el poder tener contacto con la gente. Entonces, si nosotros, tanto desde la justicia de paz como desde los juzgados de familia, no trabajamos articuladamente en la toma de medidas cautelares o en la forma en que se pueden llevar adelante las audiencias con la finalidad de resolver conflictos de la gente que vive en nuestra comunidad, difícil va a ser que podamos ponernos de acuerdo inclusive en qué medidas serían las más adecuadas para que la justicia de paz aborde en una materia que es compleja, porque obviamente al juez de paz le han dado tantas competencias que creo que ya deberían ser jueces de primera instancia y nosotros ser jueces de materia específica, porque no sé qué materias ya no tienen la justicia de paz. Entonces es complejo no explicar o no abordar específicamente tema por tema. Si lo hacemos de manera genérica, lo dejamos siempre cargado de tintas, pero con muchas preguntas, pero con pocas respuestas. Para nosotros es un poco más sencillo abordar las medidas cautelares porque, claro, estamos dentro del marco de un tipo de proceso, de una materia específica que es familia, y entonces nos abocamos al estudio permanente de esas situaciones. Distinto es en un juez de paz que tiene que solucionar un tema lindero entre vecinos, un tema de violencia familiar, un contravencional, la inscripción de nacimiento de un chico, un proceso sucesorio, las elecciones, cuando le tocan las elecciones. O sea, hay una materia tan amplia que sería injusto no darle la importancia que tiene a su trabajo. Entonces, dicho esto, considero que es sumamente importante que trabajemos sobre algunas situaciones. Lo primero es la articulación de las medidas cautelares que se van a tomar en materia de violencia familiar, y voy a abordar primero el tema de medidas cautelares no solamente porque está primero en el temario, sino porque es el tema más extenso, y en cuanto a las audiencias de violencia familiar yo creo que mucho no podemos mucho material no podemos darle ahora a los jueces de paz porque manejan en general muy bien todo lo que tiene que ver con las audiencias personales, pero este tema lo vamos a abordar más adelante. Entonces, en materia de medidas cautelares, lo que tenemos que pensar es que ya la visión de un juez, no importa de qué materia, ni de qué causa, ni de qué tipo de fuero, la visión de un juez y tomar una medida cautelar exclusivamente desde el punto de vista procesal puede terminar cercenando derechos. Con esto no quiero decir que hay que hacer cualquier cosa en materia de violencia familiar, sino que hay que poner el foco en la persona. Hoy no se puede mirar el proceso primero para después ver qué medida cautelar tomo. Hoy miro la persona primero, veo cuál es su situación particular y decido qué medida cautelar voy a tomar. Ahora, uno tiene que ver de la lista de medidas cautelares cuál tomo. Si me voy al Código Procesal Civil, estoy muy limitado a de qué medidas tengo que tomar, porque en definitiva el Código de Procedimiento no hace una lista de medidas, sino que nos manda a las leyes especiales. Entonces, vamos a las leyes especiales, y ahí nos encontramos con la ley de violencia familiar, que en general mantiene todavía una línea de medidas cautelares que tienden a separar a la víctima del victimario. Pero
tenemos que volver a centrar de nuevo dentro del foco de lo que es la persona o el individuo. Miro primero al individuo para ver qué medida cautelar voy a tomar, pero tengo que tener el siguiente punto de vista presente. En violencia familiar, yo no puedo tomar una medida cautelar únicamente pensando en quién es la víctima, sino que a la vez tengo que repensar la idea de quién es el victimario, porque depende de qué tipo de patología pueda o no tener el victimario, va a depender la medida que voy a tomar. Entonces, por un lado, separando las ideas, primero tengo que fijarme qué tipo de persona solicita el auxilio, porque tengo, dentro de la gama de los vulnerables, tengo al niño y adolescente con la vulneración de derechos en el ámbito familiar, a los adultos mayores, a los discapacitados, a los incapaces o a los que tienen restricciones en la capacidad, y a la mujer que dentro del marco de la ley de violencia familiar es la que mayor protección en principio deberíamos a la que mayor protección deberíamos prestarle atención, porque acá estamos en el foco o con la mirada siempre puesta en el género. Y es acá donde me detengo. Cuando decía recién que la mirada no puede ser únicamente la de la víctima, porque necesito conocer al victimario, es donde veo qué tipo de violencia familiar es la que tengo que abordar. Entonces la medida cautelar empieza a tomar forma desde el punto de vista de la protección integral de los derechos de la persona víctima de violencia familiar. Lo pienso de esta manera porque nos ha pasado muchísimo, y seguramente a ustedes también, que hay violentos y violentos. Nosotros tenemos el violento que normalmente es una persona, en la generalidad, por suerte, termina siendo una persona que toda su vida fue víctima de violencia y sigue ejerciendo violencia como modo de adoctrinar a su familia, de criar a sus hijos, o la visión sesgada, machista, patriarcal que hay puesta sobre la mujer. Entonces, la trata a la mujer de cosa, a los niños también, y ese tipo de cuestiones genera una puesta de atención que nosotros muchas veces no le damos mayor cabida. Pero sí tenemos que tener en cuenta que en las medidas cautelares, cuando la violencia es de género, y nosotros podemos detectar de primera movida que la violencia de género, hay que apuntarle también al victimario, porque en general quien ejerce una violencia de género de manera extremadamente violenta puede tener una patología. Entonces, nosotros nos podemos encontrar frente a un psicópata y no saberlo. Es muy distinto una medida cautelar tomada frente a un psicópata que una medida cautelar frente a una persona que ejerció violencia porque tuvo un arranque de violencia, porque es bruto, porque es alcohólico, que también puede generar una patología, pero el psicópata es indetectable y el problema es que el psicópata no va a cumplir ninguna medida. Entonces, las medidas cautelares tienen que ser contundentes desde el mismo momento en que se solicitan. Muchas de las veces es difícil que nosotros podamos detectar cuando la persona que ejerce violencia tiene una patología de ese tipo, pero por lo menos tenemos que intentar conocer al violento. En general es fácil decirlo desde el punto de vista del juzgado de familia, porque nosotros antes de la pandemia al menos recibíamos centenares de audiencias con los violentos y las víctimas en el juzgado. Hoy por hoy eso se cortó, pero lo vamos a hablar más adelante. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de dialogar con quien ejerce la violencia y puede tener mínimos elementos como o herramientas de conocimiento como para entender si la persona ejerce una violencia habitual o es pero porque es violento por una naturaleza, por crianza, y después poder distinguirlo de aquel que tiene una patología como sería un psicópata, eso nos puede dar siempre un plus.
como nosotros no podemos adivinar, no somos especialistas y en nuestro juzgado hoy no contamos con un psicólogo, lo que hemos resuelto como modo de aplicar medidas cautelares de protección de víctimas en el caso de mujeres que sufren violencia de género es apuntar al relato de los hechos en particular. Entonces, a lo que apunta es a lo siguiente. Nosotros hemos determinado que determinadas situaciones puntuales denunciadas o palabras determinadas o ciertas situaciones que la mujer denuncia en la violencia de género nos permiten tomar medidas de mayor magnitud o no. Por ejemplo, si la mujer denuncia que tiene miedo o temor reverencial o que le han amenazado de muerte o que el marido tiene o el esposo, el concubino, quien sea, tiene armas en la casa o le amenazó con armas o ejerce algún tipo de abuso sexual o situaciones de ese tipo, nosotros hemos optado porque en la mayoría de los casos la exclusión está acompañada de, por ejemplo, la custodia policial. En otros casos hemos determinado que la exclusión no significa nada porque el violento no se va, lo hemos constatado con la policía. En esos casos lo que hacemos es trasladar a la víctima a un lugar en el que el domicilio no lo dejamos constancia en ningún lugar. Esto lo hacemos también articuladamente con la Municipalidad de Oberá en el caso nuestro. Entonces, si vamos por la generalidad de los casos, las medidas cautelares no podemos mirarla más desde el punto de vista del proceso únicamente y ajustarnos estrictamente al proceso cuando tenemos hoy en primer o como punto de partida hoy la protección integral de los derechos de la víctima, tanto porque las 100 reglas de Brasilia nos van marcando el paso, sino porque también las convenciones internacionales que la Argentina firma nos ponen a nosotros en un lugar donde si no tomamos las medidas adecuadas vamos a generar una responsabilidad del Estado, que es lo que estamos tratando de evitar con medidas atinadas según el tipo de violencia que se está denunciando. Ahora, la violencia familiar o la violencia de género es importante distinguirla, no podemos meter en una bolsa a todo, porque si nosotros tenemos marcadores y elementos que nos permiten distinguir la situación, hay que distinguirla. Yo recomendaría que en toda resolución, si es que ya no lo están haciendo, en toda resolución en la que ustedes puedan determinar que la violencia que se está generando o denunciando es una violencia que se ajusta a los parámetros de la violencia de género, hay que distinguirla, hay que marcarla y hay que permitirnos a nosotros generar estadísticas con eso, no solamente para poder tener conocimiento real de lo que se está resolviendo en el juzgado, sino porque también eso nos permite adentrarnos a otra situación que es solicitar al Estado contundencia, porque la realidad es que nosotros tenemos que ser contundentes a la hora de resolver. Las medidas cautelares en violencia familiar tienen que apuntar a la protección de la víctima de violencia familiar. Y eso abre una puerta enorme. Entonces, a mayor posibilidad de tomar una medida adecuada, por más de que nosotros como juristas la veamos ahí, que raya la intervención ilícita del Estado en una situación familiar, bueno, es preferible tomar la medida y después revocar la medida que no tomarla y correr el riesgo de que la persona víctima de violencia, por haber osado denunciar, termine muerta o termine con lesiones graves. Entonces, en principio, yo considero que lo que primero tenemos que distinguir de la violencia es la violencia de género de la violencia familiar. Esto nos permite a la vez distinguir al violento común del violento que no es común, que tendríamos que hablar ya del psicópata, y lo que han ahondado, lo que entre ustedes estoy hablando, ¿no? Quienes hayan ahondado en este tema se van a dar cuenta que no hay medida cautelar que exista, que pueda ser cumplida por una persona que es psicópata. El psicópata va a terminar cumpliendo lo que dice, sea lo que sea, inclusive con la muerte de la persona. A nosotros nos ha pasado que hemos ocultado a una señora, siempre cuento este caso porque este violento entró con un maletín al juzgado allá por 2011 y
tenía un cuchillo en el maletín. Jamás nos dimos cuenta porque nunca pensamos que podíamos vivir una situación así, el juzgado recién arrancado. Entonces, a partir de esa situación, nosotros después, cada vez que alguien venía con un maletín, el policía se hacía cargo de por lo menos indagar en qué es lo que había ahí. Este hombre, nosotros ordenamos la exclusión en ese mismo momento de esa persona. En un arranque de locura se tiró y se chocó contra un auto que, o sea, maldiciendo la resolución judicial, sale corriendo del juzgado, él atropella un vehículo. Ya para ese momento nosotros estábamos hablando con la municipalidad. A la señora la tuvimos que esconder durante meses, pasó de hogar en hogar, terminó yéndose a Campo Viera, Campo Grande, pasó por todos lados, hasta que este hombre termina encontrando a la mujer y cuando iba a ir a matarla, 2 años después, porque pasaron 2 años, termina matando en el camino al hermano de la mujer y hoy está detenido por ese homicidio. O sea, digo, no hay medidas que nosotros podamos tomar que vayan a salvar a una persona siempre, pero uno tiene que buscar a veces ir más allá de lo que evidencia una denuncia para poder comprender si la medida cautelar es adecuada o no es adecuada. Y es muchas veces preferible excederse un poco que no tomar la medida por temor a la injerencia ilegítima del Estado. También en ese punto, dejando un poquito por un momento de lado la cuestión de la violencia de género y sacando un poquito el foco en la medida de lo que estábamos hablando recién, o sea, el foco en el violento, nos adentramos un segundo a la violencia familiar. Sabemos que la violencia familiar también es ejercida contra mujeres, pero también sabemos que la violencia familiar es la que se ejerce en el ámbito de la familia. En ese sentido, muchas veces las medidas que se toman en materia de violencia familiar pueden generar en esta familia una intervención ilegítima del Estado. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros vamos más allá de lo que las partes están denunciando o estamos yendo más allá de lo que la parte está solicitando en una medida. Nos ha pasado de todo. Con eso no quiero decir que no se esté ocultando una realidad detrás de la familia y que ustedes no tengan que indagar. Pero nos pasó mucho, y les va a pasar a ustedes, el problema de los progenitores separados en una pelea eterna para ver quién se queda con los niños. Y en esta pelea eterna de quién se queda con los niños y el trofeo famoso, es que se empiezan a denunciar por violencia familiar cuando se llama al teléfono a ver quién se queda con los chicos del fin de semana, o quién no se queda el chico, o por qué no me pasa la cuota alimentaria, o si no cumplió con el régimen pasado. Entonces, muchas veces nos encontramos con que la denuncia de violencia familiar no es tal, y se está buscando que uno de los progenitores, normalmente el no conviviente, no pueda tener contacto con los hijos con la finalidad de lograr otro objetivo. Por ejemplo, que el padre, que generalmente es el que se va de la casa o al que lo echan, pase los alimentos. Entonces, como no me pasa los alimentos, le corto el régimen de comunicación y contacto, el padre denuncia penalmente, denuncia violencia familiar, la madre a la vez responde con otra denuncia de violencia familiar y el juzgado termina haciendo una intervención que en principio parece ser adecuada porque se denuncia la violencia familiar, pero en el trasfondo muchas veces sabemos que hay un conflicto entre los progenitores que tiene que ver con el cuidado de los niños. Entonces, en esos casos, tomar medidas cautelares de prohibición de acercamiento durante meses de manera genérica del padre a todo el grupo familiar, o en el caso de la madre a todo el grupo familiar, normalmente nos puede llevar a una intervención ilícita. Si esa medida, además, es tomada desde el juzgado de paz de manera tal que es preventiva, cautelar, inmediata, se toma en el acto y se remiten las actuaciones al juzgado, muchas veces hay que tener en cuenta que en el juzgado ya hay trámites entre los progenitores por los cuales se están debatiendo el cuidado, el contacto o algún otro régimen alimentario o
inclusive peleas sobre bienes que puedan estar disputando. Nos pasa muchísimo de tener un conflicto entre los progenitores por bienes que están en la casa de uno y que el otro quiere retirar. Entonces empiezan las falsas denuncias de violencia familiar, que de las que todos somos víctimas. Porque, a ver, no podemos decir que todas las denuncias de violencia familiar son reales. Algún sesgo de realidad tienen con seguridad, pero también suelen tener detrás alguna cuestión que no es del todo real. Hace poquitos días atrás, una señora denuncia violencia familiar y pide ser restituida a su vivienda. La policía va a hacer la exclusión del violento y el reintegro. ¿Y con qué se encuentra la policía? Con el señor viviendo con su familia. O sea, esta señora era la pareja, no era la amante del hombre, y en un arranque de mucha bronca y tal vez con justicia, denuncia que quiere ser reintegrada a la casa. Pero en la casa hay una familia viviendo. La medida no fue llevada adelante. La señora compareció espontáneamente el día siguiente y dijo: sí, yo denuncié esto. Entonces, si nosotros porque nosotros, me echo la culpa a mí, digo, nosotros analizamos la denuncia, vimos que había una realidad que era contada de manera cruda por la señora y decidimos que lo mejor era reintegrarla. Ahora, si nosotros hubiéramos continuado con la medida a ciegas y no hubiéramos escuchado inclusive durante 10 minutos al denunciante decir que ahí estaba viviendo con toda su familia, si hubiéramos hecho igualmente la exclusión y reintegro, nos hubiéramos encontrado con que hay otras víctimas que están sufriendo un problema de pareja. Por eso, las medidas cautelares que podemos tomar nosotros son siempre las que están más a la mano. Y de eso tenemos que hablar sin lugar a dudas, de la exclusión, el reintegro, la previsión. Me rebota no sé qué está pasando con mi teléfono. Son las que tenemos más a mano y por eso son las que más rápido la policía actúa, las que menos dudas vamos a tener a la hora de poder leer la denuncia. Entonces, no tenemos que tener temor de que si dictamos esta medida, poder a la vez, casi al instante, detener la ejecución de una medida cuando nos encontramos frente a un problema de ese tipo. De continuar una medida de esta manera, estaríamos frente a la intervención o injerencia ilegítima del Estado dentro de un ámbito familiar. O sea, nosotros tenemos que poder entender que muchas veces las denuncias no son de todo ciertas o no tienen toda la realidad puesta, contada en un momento, y entonces tenemos que ser prudentes a la hora de tomar las medidas cautelares. No significa que no seamos contundentes. Parece una contradicción, pero es que estamos todo el tiempo jugando en el borde de lo que la ley nos permite. En materia de protección de personas, lamentablemente, siempre vamos a estar en el borde. Es preferible entonces tomar una medida contundente y poder retroceder después que no tomar la medida y encontrarnos con una persona que, además de estar siendo vulnerada por la violencia familiar, está desprotegida porque perdió todos sus bienes personales, porque perdió toda su documentación, no puede estar en su casa, evidentemente no tiene dónde dormir, no tiene cómo alimentarse y está buscando refugio porque fue echada o echado desde acá. En definitiva, la medida cautelar va a estar siempre en ese borde, pero nosotros tenemos que mirarlo siempre desde el aspecto subjetivo de la persona que lo pide. En nuestras primeras resoluciones hemos dispuesto un texto, que lo van a ver siempre, que habla de que el valor que le estamos dando a la denuncia, la contundencia que tiene la denuncia, es suficiente elemento de prueba como para tomar una medida. Y que yo no puedo disponer medidas previas para poder constatar si ese sufrimiento es real o no es real. Porque seamos sinceros, todo lo que implica violencia familiar parte de un relato, parte de lo que una de las partes manifiesta que está sufriendo. Entonces yo no puedo
descartar el sufrimiento relatado. Es difícil pensar hoy que hace 20 años atrás las mismas personas que hoy denuncian violencia familiar antes no hubieran tenido eco en la justicia. Les pasará a ustedes como nos pasa a nosotros, personas que están hace 50 años casados y la mujer viene por primera vez a denunciar violencia familiar. ¿Y por qué no lo hizo antes? Porque antes no hubiera tenido eco jamás. Porque hace 20 años atrás decir que alguien estaba sufriendo requería prueba. Hoy decir estoy sufriendo es un elemento suficiente como para poder acceder a justicia. Ahora bien, dentro de las medidas cautelares que están en la ley de violencia familiar, yo voy leyendo algunas para no equivocarme, el nuevo código en el artículo 657 expresa que en materia de violencia familiar el juez que va a tomar 655, el juez de violencia familiar, que es el exclusivo en violencia familiar, dice el 655, tiene que tomar todas las medidas que permitan salvaguardar la integridad psicofísica, la integridad de la persona. Ese parámetro, cuando yo digo integridad de la persona, diga integridad psicofísica o no, estoy hablando de la integralidad de una persona. Ya no estamos hablando de que acá tengo que evaluar si la persona está en la franja de personas vulnerables o no, porque normalmente la violencia familiar o la ley de violencia familiar no me van a pedir que yo discrimine primero a ver, dígame si estas personas están en la franja de las personas vulnerables para que usted pueda tomar una medida. No lo tengo que hacer. Yo tengo que evaluar para tomar una medida cautelar si la persona está en la franja de vulnerable. A mí la franja o el requisito de vulnerabilidad me da el plus para que la medida sea mucho más contundente de lo que yo podría decidir en una causa normal. Entonces, por ejemplo, digo, si la persona es un hombre víctima de violencia familiar, lo primero que voy a pensar es que no estaría en la franja de vulnerables, porque eso es así. Hoy por hoy las leyes están creadas para proteger a los vulnerables hombres. En la mayoría de los casos es así, porque la estadística lo dice. Si ustedes tienen una estadística distinta, por eso también les hablaba hoy de la estadística de la violencia de género, porque ahí es donde nosotros detectamos realmente para quiénes están creadas las normas. Entonces, si yo estoy buscando proteger a una persona que no está en la franja de vulnerables, a saber, grupos minoritarios, mujeres, niños, niñas, adolescentes, discapacitados, personas con restricción de la capacidad, incapaces absolutos, o sea, todas aquellas personas que tienen problemas de salud mental o adultos mayores, si no son esos, ¿qué me quedan? Los capaces, que son todos en principio, pero estamos hablando de que el hombre en general no está en la franja de vulnerable, con lo cual, cuando voy a proteger a una persona que no está dentro de la franja de los vulnerables, tengo que abrir los ojos porque las medidas no van a tener la posibilidad, en principio, de ser tan contundentes como serían si estoy frente a un vulnerable. Es así que no es lo mismo tomar una medida solicitada por un hombre que dice ser víctima de violencia familiar de su mujer o de algún otro familiar con quien convive, que tomar una medida de protección donde un adolescente se presenta al juzgado de familia o al juzgado de paz y dice quiero que me protejan de mi padre, quiero que dicten una medida que me permita no ser o no seguir siendo víctima de violencia del progenitora de quien está a cargo de esa persona. Acuérdense, la violencia familiar puede ser ejercida por cualquier familiar o por quien esté a cargo de la persona. Por ejemplo, yo podría decir, viste una restricción a la capacidad de una persona y determiné que un individuo X sea su apoyo.
y esa persona, antes era el curador, ejerce violencia. Entonces, la situación se complejiza cuando quien ejerce violencia es el responsable a cargo. Distinto es aquel que convive con, por ejemplo, violencia familiar entre hermanos, que lo tenemos todo el tiempo. Los hermanos que se pelean por una chacra, los hermanos que se pelean para entrar a una chacra, que no es de ellos encima. En fin, si nos ponemos a revisar todas las posibilidades que hay, yo lo que les sugiero siempre, o les podría sugerir, que es lo que hacemos nosotros acá, es primero poner el foco en la persona, verificar que la persona esté dentro de la franja de vulnerables, revisar siempre las 100 reglas de Brasilia, eliminar la posibilidad de que estemos frente a una situación que no sea real, y si todas las características están como para dictar una medida, pues hay que dictarla, y de la manera más contundente y más rápida posible. Hoy los medios digitales y la forma en que estamos trabajando con la resolución y la acordada del Superior Tribunal de Justicia nos permiten dictar medidas hasta por WhatsApp. Que si bien hay otras jurisdicciones que ya lo venían haciendo, nosotros fuimos un poquito más chapados a la antigua y lo estamos haciendo recién ahora, pero la comunicación con la Dirección de Asuntos de Violencia de Género de la Policía nos ha permitido dictar medidas y que se lleven adelante en el mismo día, con lo cual la atención a la violencia familiar es muy rápida, por así decirlo. Bueno, entonces, yo lo que les diría como un concepto, como una visión de lo que son las medidas de protección en materia de violencia familiar, lo anoté de la siguiente manera, ¿no? Son aquellas medidas tendientes a la protección de la vida, de la integridad física o psicológica de la víctima, de su libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica y la integridad patrimonial de esta o su núcleo familiar. Entonces, esto está en la ley de violencia familiar actual. Está un poco disperso, pero si nosotros nucleamos todo y lo ponemos juntos, vamos a ver que las medidas de protección tienden a la integridad psicofísica, a la libertad, a la seguridad personal, a la integridad del patrimonio, a la asistencia económica de la persona que es víctima y de su grupo familiar. En ese contexto, ya sabemos que las medidas de protección pueden ser innumerables, porque podemos hablar incluso desde el decomiso de armas hasta la restitución de determinados bienes o enseres personales que hacen a la profesión de la persona, al trabajo, a la subsistencia de la persona. Entonces, por ejemplo, una mujer víctima de violencia que se quiere ir de la casa y se quiere llevar su horno, porque con el horno es con lo que hace pan para vender y con eso subsiste la familia. Entonces, mantener la prohibición de acercamiento del victimario no va a ser suficiente. Yo necesito ordenar al mismo tiempo que se le pueda enfrentar este bien que es con el cual trabaja. Distinto es decirme que quiero llevar la heladera, porque estamos hablando de la división de bienes, y en este caso ya nos estamos metiendo en otro tema. El otro día un señor nos pedía que se le restituya la canoa, el tractor, los riles de pescar, ¿qué más era? Bueno, era tanto, creo que 2 páginas tenía de violencia familiar. Entonces, el hombre se iba de la casa, pero quería llevarse la mitad de todos los bienes. Tuvimos que decirle que no, por más de que en el caso nosotros le corrimos traslado a la señora para que se manifieste, porque por ahí los señores decían sí que se lleve todas las cosas, pero en realidad era evidente que lo que le estaba buscando era dividir anticipadamente un montón de bienes que hacen al conjunto del patrimonio de esa sociedad convivencial o conyugal, no me acuerdo ahora en este momento. Entonces, pasando a las medidas más adecuadas al caso concreto, a lo que es la violencia familiar, nosotros tenemos, vamos leyendo el conjunto porque esto ustedes lo conocen, pero vamos a ver qué cosas le podemos ir agregando. Sabemos que la exclusión es la primera de las medidas que tenemos para tomar, el acceso de acercamiento a la persona, y a la prohibición de acercamiento le hemos agregado, que seguramente ustedes también le han agregado,
todo lo que tiene que ver con la comunicación telefónica, por WhatsApp, por cualquier medio digital, por internet, ya sea a través de Facebook, de cualquier medio de comunicación social, porque eso también hace a la intimidad, la necesidad de poder tener intimidad de la persona que no quiere ser contactada por el agresor. Y entonces, en ese sentido, uno tiene que salvaguardar todos los ámbitos de comunicación. Si yo digo que no se acerque, es como que decir que no se comunique también. Entonces, la prohibición de acercamiento hoy conlleva cierta prohibición de comunicación con la víctima. En todo caso, el victimario que fue o que tiene la medida, porque la medida es mutua, hay que acordarse también de eso, pero esa falta de comunicación que hace hoy a la prohibición de acercamiento es necesaria para que la distancia les permita no retomar este círculo de violencia que todos conocemos que se suele repetir en la violencia familiar. O, por otro lado, cortar el proceso de violencia, porque ustedes saben de que el círculo de violencia hace normalmente a actos de violencia que se van repitiendo constantemente, pero aisladas en el tiempo, o sea, no todos los días, sino hay un proceso de violencia y un proceso largo en el que el violento se frena hasta que no puede reprimirse más y vuelve a actuar. En cambio, el proceso de violencia es aquel que la persona convive con la violencia. Hay gente que convive diariamente con violencia de todo tipo o solo la psicológica. Entonces, prohibir el acercamiento muchas veces no es suficiente, tenemos que ir a esa prohibición de comunicación también. Estuve trabajando a pedido de un diputado en colaborar con la nueva ley o la nueva redacción de la ley de violencia familiar, que sé que hay otros juristas y otros jueces que acá en Misiones, que han podido también opinar al respecto. En ese sentido, yo le había acotado a la hora de hablar de la prohibición de tomar contacto con la persona o entre las dos personas, que lo que se busca con la prohibición de acercamiento y de comunicación es que cese el hostigamiento, que cese la perturbación o la intimidación. Todos sabemos que el violento ejerce su rol a través de perturbar la paz, la tranquilidad de la persona, de intimidarla permanentemente con algún tipo de amenaza o de hostigarla con todo tipo de insultos, y eso hace que la persona no viva una vida saludable. Nadie en su sano juicio podría decir que puede sostener la convivencia con una persona que permanentemente le está hostigando, intimidando o amenazando. Por eso es importante y hay que visibilizar estas cuestiones también. Una resolución que es genérica y que no visibiliza la violencia de género y que no visibiliza el hostigamiento o la intimidación es una sentencia que puede carecer de elementos importantes a la hora de que otro juez investigue la causa. Fíjense una cosa, tanto lo que ustedes hacen desde el juzgado de paz como nosotros desde la justicia de familia termina en la mayoría de los casos en una denuncia penal, ya sea por incumplimiento de la medida o por otras cuestiones como por ejemplo la falta o la privación de contacto con los hijos. Entonces, todo lo que nosotros digamos, las palabras con las que nosotros visibilicemos la situación, nos va a permitir a nosotros y a otros jueces poder entender qué era lo que estábamos pensando nosotros a la hora de resolver. Y lo mismo en la Cámara. Ustedes saben de que muchos de los procesos de violencia familiar terminan en la Cámara. Si nosotros recibimos la denuncia y al otro día una resolución genérica, porque sabemos que en el trasfondo era lo mejor, pero no estamos diciendo todo lo que tendríamos que haber dicho muchas veces, no le va a permitir al juez de Cámara entender qué era lo que estábamos pensando. Por más corto que sea lo que estamos tratando de decir, hay que visibilizar para que la medida tenga el respaldo necesario para que sea más contundente. Pasando a la idea, a otra de las medidas que estamos sumándole dentro de la ley, ¿no? El reintegro es una medida compleja. Normalmente, la mujer víctima de violencia familiar
Vamos a hablar de la mujer porque en definitiva el 99% de los casos. La mujer víctima de violencia familiar que se va de la casa porque sufre violencia y solicita el reintegro, muchas veces viene al juzgado y dice no quiero volver en realidad. Entonces, la medida de reintegro tiene que estar dictada en la medida en que esté, de ser posible, en la denuncia claramente pedido, claramente solicitado. Este es un trabajo que tanto desde la justicia de paz como nosotros tenemos que trabajar con la policía. Es importante que la policía entienda la necesidad de que la señora solicite el reintegro a la hora de tomar una medida, porque no suele ser una medida que se disponga con mucha facilidad o que se lleve adelante con mucha facilidad. La mayoría de las veces que estamos ordenando el reintegro, en los casos de los violentos que son, gente que golpea hasta con el machete, y le da planchazos a la señora, tenemos que poner custodia policial. Entonces, son medidas complejas, por lo tanto, cuando la señora solicita el reintegro hay que trabajar con la policía para que la señora especifique lo más, con la mayor claridad posible, si considera necesario, que además puede requerir la custodia, por lo menos momentánea, de la policía, porque el reintegro implica desalojar a quienes hasta este momento creía que tenía todas las de ganar. O sea, yo igualmente, cuando tengo que ordenar el reintegro, lo ordeno, pero nosotros tratamos en lo posible de ver si esa situación se puede dar o no se puede dar. Y en la mayoría de los casos termina llamando a la policía en el momento y diciendo que no puede llevar adelante el reintegro por determinada cuestión, como les comentaba al principio, en el caso de encontrarse con una familia viviendo en la casa. Otra de las medidas que nosotros, que la ley dice que en el inciso D de la ley, que es la custodia policial de la víctima. No sé cómo, si en Oberá es difícil dictar una custodia policial porque no hay suficiente cantidad de policía, no me quiero imaginar en ciudades más chicas donde la posibilidad de que la policía disponga de mucha policía es muchísimo menor. Pero de todas maneras, si hay que dictar esa medida, bueno, hay que dictarla. Y una cuestión importante acá es que la custodia policial no es domiciliaria. La custodia policial es personal. Entonces, también la víctima que pide la custodia policial, y en ese sentido es importante tener una charla con la persona, la víctima de violencia que pide la custodia policial tiene que entender que la policía lo va a seguir, la tiene que seguir a la persona. Nos ha pasado muchísimo, seguramente les ha pasado a ustedes también, la queja de decir, este policía me sigue a todos lados, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De todas formas, no mucha gente está de acuerdo con eso al poco tiempo de que la medida está dictada. Así que a nosotros nos ha tocado levantar en muchísimas oportunidades la custodia policial ordenada, obviamente después de tener una audiencia en que la persona comparece al juzgado y lo dice y lo pone por escrito, porque obviamente estamos frente al riesgo de vida de una persona, si no, no hubiéramos dictado la medida. Bien, pasando a otra, el decomiso de armas. En la mayoría de los casos que nosotros tenemos una denuncia donde la señora dice me amenazó con tal o cual arma, nosotros automáticamente dictamos el decomiso de armas. Yo sugeriría que si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, lo hagan, porque en definitiva el decomiso de armas termina siendo un riesgo menos para esta persona. Sacar el arma de la casa, cualquiera termina siendo un riesgo menor para la persona. Una de las cuestiones que es compleja es el famoso arresto. El Código de Procedimiento establece que el juez que dictó la medida constatada alguna de la violación de los 4 incisos A, B, C y H de la ley de violencia familiar podría estar dictando el arresto. En este sentido, uno se pregunta, si el juez de paz fue el que dictó el arresto, fue el que dictó la medida, y constata el juez de paz en su jurisdicción que la medida no se está cumpliendo, ¿qué pasaría si ordena el arresto?
porque en definitiva la competencia en la causa no la tiene el juez de paz. El juez de paz tomó la medida y remitió la causa al juez de familia. Bueno, yo creo que ahí la realidad nos tiene que marcar un punto de partida, ¿no? Yo no podría esperar a que el juez competente me avise si puedo o no puedo tomar la medida. Hoy por hoy la tecnología nos permite tomar medidas en el mismo instante, o sea, nos llamamos por teléfono y lo resolvemos en 2 minutos. Pero podría pasar que el tiempo sea inmediato, o sea, que no haya tiempo de comunicarse con nadie. Yo creo que si un juez de paz tomó una medida de prohibición de acercamiento y se constata que la medida no se está cumpliendo, yo no vería con malos ojos que el mismo juez dicte el arresto y ya eleve todas las actuaciones. Distinto sería que el juez de paz tomó la medida de prohibición de acercamiento, por decir una, y remitió las actuaciones y ya perdió competencia. En ese sentido, tal vez sería un exceso si tomara la medida. Pero bueno, habría que ver siempre el caso concreto para poder dilucidar si corresponde o no dictar una medida. Pero siempre que estamos mirando con el foco puesto en la víctima de violencia familiar, creo que no está de más tomar una medida de este tipo. Es preferible, como digo, excederse, porque después podemos retroceder en la medida, que no hacerlo y con eso generar más daño, porque acá lo que tenemos que evitar es que se produzcan mayores daños. Bueno, otra de las medidas que podríamos nosotros implementar son las multas y la tarea comunitaria. Si bien no se usa en materia de violencia familiar, los jueces de paz tienen esa facultad. Por lo tanto, habría que ver si dentro del marco de la comunidad podría llegar a ejercitarse esa facultad. Yo creo que no es una medida menor y que es siempre disuasivo. Nosotros lo hemos vivido en el juzgado de paz acá en Oberá, que cada vez que implementábamos una situación de medidas cautelares, o mejor dicho, siempre que dictábamos una tarea comunitaria y no se cumplía, la contundencia con la que la persona evitaba pagar una multa o mucho menos ser detenida era muy evidente. Entonces termina siendo disuasivo y es un elemento que acompaña las demás medidas. En la reforma de la ley de violencia familiar, yo sugerí como un medio más que se inste o que se agregue justamente la multa y la tarea comunitaria como un elemento más de la... una medida a favor de la víctima es el alojamiento temporario de la víctima en algún ámbito de resguardo. En ese sentido también hay que trabajar con los organismos administrativos, porque nosotros no podemos no articular con ellos también. Ustedes saben que una medida de la ley de violencia familiar permite al juez dictar la guarda horariamente como para poder salvaguardar la situación de una violencia familiar donde el mismo progenitor es el que ejerce esa violencia. Ahora, la articulación de esas medidas siempre va a terminar con la colaboración de la municipalidad. También les pediría que ustedes trabajen mancomunadamente con la municipalidad, porque una guarda dictada por la municipalidad, por la 3820, o una guarda dictada por el juez de paz, por la ley de violencia familiar, en la mayoría de los casos termina en la guarda del 657 en un juzgado de familia, por ejemplo, que es la guarda de un familiar. O podría terminar en una medida de protección integral, con lo cual, siempre que ustedes verifiquen que se dan los presupuestos para que el menor esté protegido por un familiar o alguien de la comunidad, que el chico conozca por ejemplo, el progenitor afín que ya no convive, o algún familiar o algún amigo que ese chico quiera, porque puede ser un adolescente, entonces podríamos más adelante estar frente a un proceso de protección integral, con lo cual es siempre prudente que ustedes articulen con la municipalidad para verificar qué situación.
que ya no haya una medida respecto de la familia gestándose o trabajándose en la municipalidad o en el juzgado de familia. Nosotros tenemos permanente contacto con las municipalidades y eso nos permite muchas veces evitar tomar medidas en violencia familiar porque ya la municipalidad está interviniendo. Bueno, como para ir cerrando la idea, yo creo que en materia de medidas cautelares no hay mucho que agregar a lo que ustedes ya conocen y con lo que están trabajando. Pero sí lo que podría decir es el foco, ¿no? Es la mirada con la que todos hoy tenemos que trabajar de manera unívoca. Si bien los criterios son absolutamente respetables y la visión que cada uno de ustedes tiene de la comunidad a la que están, a la que pertenecen, no tiene que ver necesariamente con la visión que podemos tener nosotros, sí la mirada puesta en el vulnerable nos va a permitir tomar medidas que a la larga no van a ser un exceso y que si son un exceso, poniéndole un límite temporal, nos permite por lo menos trabajar articuladamente con nuestros organismos para tratar de que esa medida, que en un principio tiene todo el viso de legalidad, no termine siendo la injerencia ilegítima del Estado, que es lo que tanto la Corte Interamericana como la Corte Nacional tratan de que no se produzca. O sea, tener un proceso de violencia familiar abierto durante 5 años es una injerencia ilegítima, porque ahí ya no hay un problema que necesariamente tiene que ver con la violencia, sino hay un problema sociofamiliar o intrafamiliar no resuelto. Nosotros necesitamos ir distinguiendo esas situaciones para que el juzgado no termine siendo un contenedor de problemas sociales y podamos diferenciar el conflicto jurídico de los problemas psicosociales. Ustedes saben que la opinión consultiva 17 del año 2002 de la Corte Interamericana establece que los problemas psicosociales de los menores no pueden ser judicializados. Ustedes saben que la 3820, 216, 3820 establece que no se puede judicializar la pobreza. Entonces, si nosotros vemos que ni la pobreza corresponde que se judicialice, ni los problemas psicosociales, ni los problemas de salud mental corresponde que se judicialice como la solución del caso, es donde nosotros estamos llamados a articular por los organismos que están creados al efecto para que la intervención no termine siendo ilegítima. Entonces, si ponemos el foco en la persona, ponemos el foco en el tipo de violencia, miramos al violento para saber qué tipo de violento es y visibilizamos todo eso, nuestra resolución, por más de que no le guste a alguna de las partes, va a tener siempre un respaldo que va a ser el fundamento jurídico. Y el criterio, por más de que no sea el mismo, entre un juzgado y otro, si el foco está puesto en la protección del vulnerable, no creo que podamos estar cerrando, por más de que nos pase todo el tiempo, nos estén mintiendo, porque la realidad es que nunca vamos a poder conocer la verdad que trasciende o que subyace en una relación familiar. Lo que la gente nos cuenta de lo que les pasa es una pista, es apenas una foto en un momento determinado de sus vidas. Y todo el proceso que llevó a eso es algo que nosotros no vamos a conocer y que por más de que lo conozcamos, no nos va a permitir dar una mayor solución, porque en el caso de la violencia familiar estamos para proteger a la víctima del victimario y en ese sentido las medidas cautelares necesariamente tienen que ser acotadas en el tiempo, tienen que tener cierto viso de legalidad y por supuesto tienen que estar fundadas en las cuestiones que veníamos hablando hasta ahora. Bien, brevemente paso a lo siguiente. Las audiencias de violencia familiar. Hoy para nosotros, y yo en este sentido quiero tomar este medio para agradecer a todos aquellos jueces de paz que están colaborando con nosotros. La pandemia nos restringió, por un lado, el tener contacto con las personas, con lo cual yo no quiero decir que no estamos teniendo audiencias con las personas, porque gracias a lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, hoy nosotros tomamos un volumen muy importante de audiencias por día,
pero vía telefónica. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, una vez que tenemos el contacto con la persona, o sea, una vez que la persona está notificada de las medidas, y la policía, eso sí le hemos encargado a la policía, por sobre todas las cosas, tratar de tener los teléfonos de las partes, nosotros automáticamente le escribimos por teléfono a la persona preguntándole si está en condiciones de recibir una videollamada a través de WhatsApp o de otra aplicación. Entonces, nosotros hemos tenido la posibilidad de resolver casos de violencia con un señor en Buenos Aires porque es camionero y nos estaba agradeciendo a las 7 de la mañana, que era el único horario que podía recibirnos, en Buenos Aires, porque paraba en una parada y de esa manera pudo hacer su descargo, pudo tener una audiencia con nosotros y tener su descargo. Hoy la videollamada es el medio por el cual nosotros estamos teniendo las audiencias con las personas. Ahora bien, aquellas personas que hacen las denuncias en los juzgados de paz o en la ciudad, o las denuncias que ustedes nos remiten, hemos puesto en consideración la posibilidad de que ustedes tomen la denuncia. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir lo siguiente, el valor que tiene para la gente que un juez les pueda ver o les pueda atender de frente, que en la mayoría de los casos los jueces de paz tienen esa capacidad de inmediación, aquellos que no están sobrepasados obviamente de trabajo, y no digo que no lo estén, pero sí pueden recibirlo, los que pueden recibirlo, a nosotros nos da un aire enorme en lo que es en la cantidad de audiencias que teníamos por día. Nosotros llegamos a tomar casi 30 audiencias por día y es casi imposible que nosotros le demos verdadero valor a la persona. Terminan siendo formularios, 3, 4 preguntas y entra el siguiente. Entonces, el hecho de que ustedes puedan tomar una medida cautelar y a la vez puedan recibir a la persona días después para ver si la medida se está cumpliendo o no, es para nosotros realmente un aliento enorme. Nos permite trabajar mancomunadamente con ustedes. No consideramos que haya no es una puesta en manos de los jueces de paz de decir, bueno, ahora que tomé la medida tomo la audiencia familiar, tomo la audiencia también porque me va a eso, no, sino que nosotros estamos, creo que trabajando mancomunadamente en el sentido de sobrellevar las situaciones, porque claro, al juzgado de paz le toca tomar una medida en materia que está mínimamente delegada por el Código de Procedimiento, pero que no es de su competencia, como son las cuestiones familiares, pero que muchas veces la solución a la cual las personas arriban en el juzgado de paz va a ser 10 veces más efectiva y eficaz que si nosotros tenemos que traer de Campo Viera o de Villa Bonita o de Los Helechos a estas personas que hoy por hoy encima tienen la prohibición de circulación o el distanciamiento social que tanto conflicto está generando a nivel nacional, ¿no? Yo creo que las audiencias que se puedan tomar del juzgado de paz, sea de manera personal o por videollamada, es válido y a la justicia de paz le sirve y a los jueces de familia nos sirve también porque nos permite estar más cerca de la gente a la hora de poder responder con contundencia sobre la violencia. Y porque además todos sabemos que las cuestiones de violencia familiar conllevan también situaciones familiares como son los alimentos, la comunicación y contacto y el cuidado de los familiares que están a cargo del progenitor que se queda en la casa o por lo general de quien está a cargo de la persona, que puede ser que se vaya de la casa.